Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Buenos días, hermanos, bendiciones del cielo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5, y nos dice: Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Les invito allí donde están. Vamos a orar una vez más a nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección, ¿verdad? En el estudio y la bendición en el estudio de su palabra en esta hora. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia, por esta nueva semana que nos regalas. Permite, Señor, que esta sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Que sea una semana, Señor, donde podamos disfrutar de tus bendiciones, donde sin duda alguna tendremos también luchas, tendremos algunas situaciones, pruebas, pero esto nos llevará a esperar más en ti, a confiar en ti, mi Señor. Gracias por la compañía de cada uno de nuestros hermanos aquí que están conectados, amigos, familias. Permite que en esta hora, mi Señor amado, podamos gozarnos en el estudio de tu palabra. Que podamos estar atentos a ella, Señor. Todo esto, Padre, encierra ese plan maravilloso de salvación. Que podamos, Señor, por tu gracia y por tu amor y con la ayuda y obra de tu Santo Espíritu, nuestro carácter ser transformado de gloria en la misma semejanza de Cristo y así estar preparados para ir a morar contigo por la eternidad. Tu inminente, tu venida, Señor, es inminente, está a las puertas. Y no podemos, Señor, no podemos seguir el tiempo, perdiendo el tiempo en pequeñeces, en las cosas de este mundo. No podemos seguir entregando nuestras energías, talentos a las cosas mundanales. Por el contrario, debemos de avanzar, colocar toda nuestra voluntad, todo nuestro empeño en tu obra, en preparar a un pueblo, llevar a un pueblo a que esté listo, Señor, a recibir la corona de vida eterna. Quedamos en tu presencia en esta hora, mi Señor, guíanos, condúcenos en el estudio de tu palabra. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, Dios me les bendiga, un feliz día, abracito para todos y todas. Continuamos con nuestro estudio acerca del mensaje de Elías. Estamos concentrados en esto, en las características de Elías, ¿verdad? Para poder identificarlos, si Elías ya llegó o no ha llegado, está en medio nuestro, ¿verdad? Hay algunas cosas puntuales que en algún momento las vamos a estudiar a profundidad, ¿verdad?
Solamente este estudio es para reconocer al Elías, para mirar si el Elías que va a preparar el camino, que va a preparar el pueblo antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, ya llegó o no ha llegado o está por llegar, en fin, para no ser engañados, porque muchos se levantarán diciendo, yo soy el Elías, muchos falsos profetas se levantarán diciendo, a decir, yo soy el Elías, yo soy el enviado del Señor. Pero recordemos que ese Elías tiene unas características y las hemos estado estudiando. Pero a manera de introducción y de recordatorio, eh, esto se encuentra allí en Malaquías, el capítulo 4. Y vamos al libro del profeta Malaquías, el capítulo 4. Y vamos a hacer un resumen, un repaso de lo que comenzamos a estudiar. Malaquías, el capítulo 4, por amor a los nuevos que se están conectando, versos 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Esta es una profecía maravillosa, ya lo leí, lo vimos cuando comenzamos el estudio, ¿verdad? El Antiguo Testamento el Antiguo Testamento termina diciendo, os envío al profeta Elías, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento comienza diciendo, vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, ¿verdad? Yo mencioné que esta profecía tuvo su cumplimiento inicial en la venida de aquel que anunciaba a Cristo, el que habría de preparar el camino para la primera venida de Cristo en esta tierra, y ese era Juan el Bautista, ese era el Elías que iba a preparar el camino, iba a hablar en el poder y en el espíritu de Elías, según Mateo capítulo 11. Pero esta profecía, dice la palabra del Señor, que tendrá un cumplimiento aún mucho más amplio, mucho más completo, justo antes del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra, porque antes de que Él venga en las nubes de los cielos, Él prometió, os envío al profeta Elías. ¿Para qué? Para que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y nosotros creemos que la palabra del Señor se va a cumplir. Entonces estaríamos hablando de tres Elías, ¿verdad? Elías el profeta como tal, el del Antiguo Testamento, el tisbita, Juan el Bautista, que se iba a levantar en el poder, con el poder y el espíritu y el mensaje de Elías, ¿verdad? Para preparar a un pueblo para la primera venida de Cristo, y el tercer Elías que se va a levantar con el poder, el espíritu de Elías a preparar a un pueblo antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Llamará de vuelta el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que el pueblo vuelva a la consagración. Y comenzamos a estudiar las características del Elías. Y la primera característica es de que Dios llamó a Elías en un periodo de terrible apostasía, de terrible desobediencia dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? Cómo fueron levantándose, lo vimos allí, lo leímos en Profetas y Reyes, ¿verdad? En el capítulo 16 de Primera de Reyes, en el capítulo 17, cómo se fueron levantando reyes, ¿verdad? Y estos reyes comenzando por Saúl, pasando por David, pasando por Jeroboam, pasando por Baasa, Ela, Simri, Omri, ¿verdad? Y cómo todos estos reyes, hasta llegar a la época de Elías con el rey Acab, todos estos reyes, cómo fueron llevando al pueblo tristemente a la rebeldía. Líderes del pueblo del Señor fueron llevando al pueblo a la apostasía, a la desobediencia, una línea de reyes que fueron terribles, terribles. Por ejemplo, Baasa, Ela, Simri, Onri, en un periodo de 40 años, fueron terribles. La nación cayó en la peor de las apostasías y el pueblo se dividía, surgía un rey y se dividía el pueblo, surgía otro rey y se volvía a dividir al pueblo. El plan del enemigo siempre ha sido ese, dividir al pueblo, que no escuche la voz de Dios,
que no escuche la voz del profeta, ¿verdad? Y cuando no se escucha la voz de Dios, cuando no se escucha la voz del profeta, a que da Dios a través del profeta, la palabra que da Dios a través del profeta, cuando el pueblo cierra sus oídos a no escuchar la voz de Dios, el pueblo se divide, el pueblo se desenfrena, se desparrama y por último, ¿qué? Perece. Entonces, la primera característica es que Elías es llamado en un periodo de terrible apostasía. Mire, era tan terrible la apostasía que el altar de Jehová estaba destruido. Habían levantado, se habían convertido en idólatras, habían levantado el altar, ¿verdad? A Baal, y el altar estaba destruido. Mencionaba que debemos de tener mucho cuidado con nosotros tener el altar destruido en el hogar. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos tener el altar, la devoción, la oración, ¿verdad? En la mañana es allí donde se rompen las cadenas, es allí donde se gana la victoria con Cristo Jesús. No podemos, mis amados, tener el altar destruido. Necesitamos levantar el altar destruido, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a la devoción, al estudio de la palabra del Señor. Necesitamos pasar más tiempo de calidad con el Señor, porque entre más pasemos en tiempo con el Señor, mientras más dialoguemos con el Señor, cada día más nos asemejaremos más al Señor, su carácter será reproducido en nosotros y seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, yo quiero compartir una cita, cómo se encontraba ese pueblo en ese entonces. No la leí, no la compartí con ustedes cuando comenzamos el estudio y está allí en Profetas y Reyes, página 87. Miren cómo estaba la nación en ese entonces, tan terrible por causa de haberle desobedecido al Señor, por causa de haber cerrado sus oídos al Señor. Profetas y Reyes, el capítulo titulado Una severa reprensión, es el capítulo 10. Capítulo 10 de Profetas y Reyes, una severa reprensión. Página 87 dice, durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornara de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar prestamente una reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. La apostasía, la rebeldía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado de muchos años de maldad. Poco a poco, escuchen esta declaración, mis amados, esto es tremendo. Poco a poco, año tras año, Israel se había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. La nación entera, mis amados, estaba manejada por el diablo. Wow. Una nación entera, el pueblo de Dios, manejado por el diablo, las potestades de las tinieblas. Eso era terrible, hermano. Estaban dedicados a la idolatría con la religión cananea. Entonces, la primera característica, ¿verdad? Es que Elías surge en un tiempo de apostasía. Dios lo llama en un periodo terrible de apostasía. La segunda es que Elías es su mensaje, el mensaje que predica Elías, llama y habla de juicio, llama al pueblo de vuelta a los mandamientos de Dios, llama al pueblo de vuelta al arrepentimiento, a volver a los caminos de Dios, amonesta a la adoración de dioses falsos, ¿verdad? Es el mensaje de Elías, es un mensaje de juicio, ¿verdad? Esa es la segunda característica. La tercera característica es que Elías es acusado de problemático. Y así pasa con muchos. Cuando Dios llama a su mensajero a amonestar al pueblo,
a decirle al pueblo que se arrepienta, a decirle al pueblo, hey, mire, ustedes están actuando mal, así no debe ser, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer. Siempre es acusado de problemático, de divisionista, de extremista, de decir, bueno, en fin, tantas cosas, tantos calificativos que quisiéramos ponerle, pero no, es Dios el que manda el mensaje y aún así hay que darlo, porque hemos sido como atalayas, hemos sido puestos por el Señor como atalayas delante de la casa de Israel. Y la característica número 4, aquí comenzamos, iniciamos nuestro estudio y la característica número 4 es que cuando Elías es llamado por Dios, cada vez que surge Elías, se levantan tres enemigos. Tomen nota, cuarta característica. Cuando Elías es llamado, cuando Elías surge, mis amados, y se levanta a amonestar al pueblo, a tratar de llevar nuevamente al pueblo a los caminos del Señor, se levantan tres enemigos en contra de Elías. No me voy a detener mucho allí porque, como les digo, estoy tocando las características, ¿verdad? Las características para reconocer a Elías, el tercer Elías, si es que Elías ya llegó o no ha llegado o está por llegar, para que no nos engañen, porque muchos se levantarán, muchos falsos cristos se levantarán, muchos se levantarán diciendo, hey, yo soy el Elías prometido, yo soy el Elías que va a preparar al pueblo. Necesitamos conocer. Hay ciertos puntos, hay cosas que son muy puntuales y que exigen un estudio un poco más detallado, pero no las vamos a estudiar ahora, las vamos a estudiar un poco más adelante cuando el Señor nos lo permita y sin duda alguna así va a ser. Por ejemplo, la cuarta característica, se levantan tres enemigos contra Elías. El primer enemigo es el rey Acab, un rey, es el rey Acab. El segundo enemigo que se levanta, y esa es la peor de todas, es Jezabel, la mujer, no porque sea mujer, aquí tenemos mujeres piadosas, mujeres obedientes, mujeres sensatas, pero miren, el primer enemigo que se levanta en contra de Elías es el rey Acab, el segundo es la esposa de Acab, una mujer, ¿verdad? Porque realmente ella era la que odiaba a Elías, era Jezabel, dos enemigos. ¿Y quién es el tercer enemigo que se levanta en contra de Elías? Los profetas de Baal, los falsos profetas. Escuchen bien, hermanos, el rey, la mujer y el falso profeta. El rey representa el poder político, ¿verdad? Poder político, el dragón, la bestia representa la religión falsa, la mujer, ¿verdad? Y el falso profeta. Tres enemigos que se levantan en contra de Elías. Como les digo, más adelante estudiaremos esto a profundidad, ¿verdad? El poder político, aunque ya lo hemos estudiado en algunos, ya lo hemos visto en algunos estudios que hemos tenido acá, el falso profeta, ¿verdad? La mujer, el poder político, el poder religioso, ¿verdad? Y el falso profeta, esa religión apóstata. Característica número 5, porque la idea, mis amados, es poder terminar, ¿verdad? Concluir con estas características. Característica número 5. Resulta, mis apreciados hermanos, amigos, querido grupo, familia, característica número 5, hubo una gran confrontación sobre el Monte Carmelo. Hubo una gran confrontación, una lucha allí en el Monte Carmelo. Voy a ir un poquito más rápido en eso. Esa confrontación que reunió a todo el pueblo fue precisamente sobre la adoración. Y ese es el conflicto en el cual ustedes y yo nos encontramos hoy en día. ¿A quién adoramos? ¿A Dios, al Creador o a la criatura? ¿Qué tipo de adoración? Porque el mandato es adorad, Apocalipsis 14 lo dice, adorad al Creador que hizo los cielos y la tierra. Y necesitamos, mis amados, adorar al Creador. Y ese es el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ese conflicto universal. Y esa confrontación que hubo ahí en el Monte Carmelo, es la característica número 5, esa confrontación que hubo ahí en el Monte Carmelo, que reunió a todo el pueblo, fue precisamente sobre la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoraremos al Creador de los cielos y de la tierra
o adoraremos a la criatura? ¿Adoraremos al Dios del cielo o obedecemos a los hombres? ¿Seguiremos la religión de Cristo, el evangelio de Cristo o la religión del anticristo? La confrontación allí, quinta característica, la confrontación es sobre el Dios Sol o el Dios Creador, la criatura y el Creador, porque Baal era el Dios Sol. Entonces, la característica número 5 es esa confrontación en cuanto a la adoración. Característica número 6, mis amados. Miren, característica número 6, y esta es bien interesante. Esta característica es bien interesante. La característica número 6 es bien interesante. Vayamos a la palabra del Señor a Primera de Reyes, el capítulo 17. Vamos a leer. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer el versículo 1. Dice así. Esta es bien interesante, esta característica, la número 6. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Aquí hay una profecía y un mensaje de juicio. Aquí hay una profecía. Dice que por su boca no va a haber lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. ¿Cuánto tiempo? Mire, ahí él está diciendo, por tanto tiempo, por estos años, no va a caer agua, no va a haber lluvia, no va a haber rocío. ¿Cuánto tiempo duró la profecía de Elías? ¿Mm? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo no cayó agua? ¿Durante cuánto tiempo no hubo rocío? No llovió. Capítulo 18. Primer libro de Reyes. Capítulo 18. Voy a leer el versículo 1. Allí lo dice. Pasó mucho tiempo, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1. Pasó mucho tiempo y 3 años después, escuchen, 3 años después, llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí está diciendo que en el tercer año, mire, voy a parar un momentito. Si nosotros contamos como cuenta el pueblo de Israel, si contamos como cuenta el pueblo de Israel, se cuenta el año completo. 1, se cuenta el año completo. 2, se cuenta el año completo. 3, y en el tercer año viene y se presenta delante de Acab, Elías. Pero no fue de inmediato lo que pasó, duró un poquito más. Sí, fueron 3 años y medio que duró la sequía. Fueron 3 años y medio que duró la sequía. No cayó agua, no hubo rocío durante 3 años y medio. Espere un momentito, pastor, espere un momentito, ministro. ¿De dónde saca usted? ¿Dónde dice la Biblia que fueron 3 años y medio? 42 meses, 42 meses o 3 años y medio. A ver, muéstrenos, ministro, ¿de dónde saca usted eso? Ah, bueno. En la Biblia podemos leer la historia de Elías y no vamos, en la historia de Elías, no vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a encontrar que fueron 3 años. No, allí no, en Primera de Reyes solamente dice que fueron 3 años, no 3 años y medio. ¿Dónde dice la Biblia que la profecía de que no cayó agua, no cayó lluvia,
fueron 3 años y medio. Vamos a Santiago, en lo que nos dice Santiago, el capítulo 5, allá en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor. Santiago, capítulo 5, verso 17. Escuche. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿qué cosa? Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? No llovió durante ¿cuánto tiempo? Durante 3 años y 6 meses. Amén. Ahí le está diciendo Santiago. La profecía duró ¿cuánto tiempo? 3 años y 6 meses duró la profecía de Elías. 3 años y medio. Me detengo un momento aquí, mis apreciados hermanos, queridos amigos, querido grupo familia. Porque a veces nosotros decimos, Elías, Elías, el gran profeta. ¿Quién puede ser como Elías? ¿Quién puede ser como el profeta Elías? Él hablaba y se cumplía la palabra del Señor porque es que él era el profeta, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre que no tiene debilidades. Por eso era el profeta del Señor. Pues hermanos, miren, aquí en la Biblia dice que Elías era igual que usted, igual que nosotros, igual que yo. No era diferente a nosotros. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es más, si ustedes estudian la historia de Elías, ustedes van a ver que después de la gran victoria que Dios le dio sobre el monte Carmelo, cuando bajó fuego del cielo, después de eso, Elías se desanimó tanto, pero tanto, que él entró en una depresión, que se quería morir y le pidió a Dios que le quitara la vida. Ese era Elías. No era un hombre perfecto, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Es más, miren lo que sigue diciendo aquí en Santiago, verso 17 y verso 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Escuchen bien, mis hermanos queridos. Elías oró fervientemente. Dios cumplió su palabra. Por la oración de Elías hay poder en la oración. Cuando ustedes y yo oramos fervientemente, Dios contesta. Y era un hombre igual que nosotros. Tremendo. No llovió durante 42 meses. ¿Ustedes se imaginan eso? No había agua para el ganado. Se secaron todos los ríos, se secó toda la hierba, hasta los árboles se secaron. No había agua, no había comida por ningún lado. Era una situación terrible. Y aquí viene lo interesante, mis amados. Aquí viene lo interesante. Juan el Bautista, su ministerio, que es el conocido como el segundo Elías por el mensaje, por el poder. Juan el Bautista, su ministerio duró ¿cuánto? ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 42 meses, 3 años y medio. Y resulta que el Elías moderno, el que prepara el camino, el que prepara el pueblo para el día grande y terrible de Jehová, también va a dar una profecía concerniente a 42 meses. Elías fue perseguido por 42 meses, 3 años y medio. Tuvo que estar escondido y fue y se escondió allí, en cuevas. Miren, lo podemos ver, primer libro de Reyes, vamos a leerlo.
Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2 en adelante. Vamos rápidamente. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2 en adelante. Llegó a él palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Tremendo, mis amados hermanos. Nunca le faltó nada a Elías. Nunca le faltó el pan, nunca le faltó el agua, y aunque no había agua en todo Israel, Dios hizo un milagro, gloria al Señor. No permitió que ese arroyito que estaba al otro lado al otro lado se secara. No había comida, pero la Biblia dice que los cuervos le traían la comida. Esto es, hermanos, esto es hermoso, mis amados. El Elías moderno, Dios también le va a suplir el pan y el agua, no le va a faltar. También tendrá que esconderse en los montes, pero el Señor también lo sostendrá. Esa es la promesa. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Por todas las naciones vecinas, dice Primera de Reyes, no lo voy a leer por amor al tiempo, pero el capítulo 18 del Primero de Reyes dice que por todas las naciones vecinas mandaron a buscar a Elías. Elías estaba por allá escondido. 3 años y medio tuvo que estar escondido. Elías moderno también le va a tocar esconderse por 3 años y medio. Elías fue perseguido y lo querían matar. Esa es la característica número 7. Fue perseguido. Característica número 7. Elías fue perseguido y lo querían matar. Ya vimos la característica número 6. ¿Cuál fue? ¿Verdad? ¿Cuál es? Que la profecía duró 3 años y medio, predicó 3 años y medio. Ese mensaje, esa profecía duró, fue perseguido 3 años y medio. Y la característica número 7, que fue perseguido y lo querían matar. Característica número 8. Característica número 8. Dios protegió a Elías de manera sobrenatural. No había ni agua, no había nada. Dios lo sustentó. Dios lo protegió. Característica número 9. Elías anunció la destrucción de Jezabel, la mujer, la ramera. Tremendo. Elías anunció la destrucción de Jezabel, la ramera. Vamos rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21 del primer libro de Reyes, verso 23 y 24, dice así. Dice así. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Elías profetizó la destrucción de Acab y de Jezabel. Eso es parte del mensaje de Elías. Anunciar la destrucción de Jezabel. Ahora, Jezabel es la ramera. Y saben, el Elías moderno, al igual que el Elías del Nuevo Testamento, tuvo que anunciar y anuncia la destrucción de Jezabel. El Elías moderno dice: ha caído Babilonia. Esa mujer ramera que se llama Babilonia, la grande, pero la Biblia le llama a esa ramera Jezabel, Babilonia la grande, es lo mismo. Y ahora escuchen, ha caído Babilonia. ¿Saben ustedes cómo murió Jezabel? Cayó por allá de un tercer piso, se reventó, mis hermanos, en el muro de Jezreel, se le regaron todas las entrañas y los perros se la comieron, hasta que quedaron sino solamente las palmas de las manos y la calavera y la planta de los pies. Fue lo único que quedó de Jezabel. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, es más, vamos
Vamos, leamos Apocalipsis, el capítulo 2. Miren lo que menciona acá el apóstol Juan. Apocalipsis, capítulo 2, verso 20 y 21. Apocalipsis, capítulo 2, verso 20 y 21 en el mensaje a Tiatira. Dice así: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios le llama a esa mujer, bueno, ese es un tema para otro día. Ese es un tema para otro día. Hay una mujer que se llama Jezabel en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el Elías final. Y esta mujer ha enseñado a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero miren cómo va a caer Jezabel, cómo va a caer esa mujer, cómo va a caer Babilonia. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 en adelante. Condenación de la gran ramera. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero miren cómo termina, mis amados, la historia de Babilonia la grande, la ramera, versículo 15 en adelante. También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se haya cumplido la palabra de Dios. Hermanos, la mujer va a ser destruida. Y dice: ha caído Babilonia. Va a caer como la Jezabel cayó de un 3er piso, se va a reventar y los perros se comieron sus carnes. Ahora, miren, mis amados, después de la confrontación, aquí viene la siguiente característica. Después de la confrontación, después de la demostración sobre el Monte Carmelo, después de esa gran confrontación ahí en el Monte Carmelo, Elías dijo: cojan a los profetas de Baal y de Acera, que no se escape ni uno. Y los llevó al torrente y los degolló. Fueron degollados los profetas de Baal y de Acera. Los falsos profetas encontraron un fin terrible y trágico. ¿Y quiénes creen que los degollaron? ¿Ustedes creen que fue Elías? No, Elías dio la orden. ¿Quiénes lo degollaron? El mismo pueblo los degolló. El mismo pueblo que los había alabado, que los había seguido, los degolló. Mis amados, viene una matanza terrible, según Ezequiel 9. Según Ezequiel 9, viene una matanza terrible. Y allí dice que después que pase el ángel poniendo el sello en la frente, detrás de eso, viene una mortandad terrible. Y eso se va a cumplir, hermanos, con el Elías moderno. Esa matanza terrible, mis amados. No es el Elías el que la va a matar, no. ¿Cuándo se cumple esa matanza? ¿Cuándo se cumple esa matanza terrible? Bueno, el conflicto de los siglos lo dice.
Es el conflicto de los siglos lo dice, ¿cuándo ocurrirá esa matanza? Después del milenio, mis amados. Esa es la 10ª característica, esa matanza, una matanza terrible. Termino, queridos. Característica número 11. Escuchen, característica número 11. Esta es preciosa. Esta es preciosa. Ojalá hubiera el tiempo para hablar sobre esto. Y yo sé que lo vamos a tener más adelante, como les digo, en algunas características. Más adelante vamos a ser más puntuales, más específicos, más profundos. Característica número 11. Esta es preciosa. Y como les digo, ojalá hubiera el tiempo para hablar sobre esto, pero por favor, hermanos, tratemos de prestar atención. Sé que el tiempo está terminando, ¿verdad? Pero tratemos de prestar atención porque es muy importante esta característica. Es el profeta en sí mismo. Escuchen muy bien, característica número 11. Es el profeta en sí mismo y el ejemplo, el testimonio que él dio, lo que nos va a ayudar a identificarlo, si ya llegó, está en medio o está por llegar. El Elías del Antiguo Testamento, como el Elías del Nuevo Testamento y como el Elías moderno, tenía una vestimenta que los caracterizaba. Ojo con esto. Es importante esta característica. Es preciosa. Es el profeta en sí mismo. Y el ejemplo, el testimonio que él dio. Repito, en primer lugar, tanto el Elías del Antiguo Testamento, el Elías el tisbita, el profeta como tal, tanto el Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, tanto el Elías moderno, el que prepara el camino para el inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra por segunda vez, tenían y tiene una característica, una vestimenta característica, una vestimenta distintiva. La Biblia menciona la vestimenta de Elías, el profeta, y menciona la vestimenta de Juan el Bautista. El apóstol Pablo, la Biblia y el don profético menciona cómo debe de ser la vestimenta del tercer Elías. El atavío del cristiano, con decoro, con pudor. Eso lo vamos a estudiar un poco más a profundidad más adelante. Era una vestimenta sencilla, ¿verdad? Que agrada a Dios. El mismo Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido de ropas delicadas y finas? No, no. Trajes pomposos, ostentosos, ¿verdad? No, 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 no. La Biblia dice que Juan se vestía con pelo de camello y un cinturón, nada más, muy sencillo. Su vestimenta era sencilla. Esa es una característica dentro de la última característica muy importante. Es más, no solamente la vestimenta, mis amados, su dieta, su dieta, su alimentación, también una dieta sencilla. Una dieta sencilla. Juan el Bautista es un ejemplo de esto. Elías el profeta es un ejemplo de esto. Su vestimenta y su dieta. ¿Qué comía Juan? ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Cuál fue la dieta que el Señor le dio al Elías moderno? Génesis lo dice. Dios quiere llevar de vuelta al pueblo a la dieta original, a la dieta original. Ese alimento dado por el cielo, ese maná. Es más, mis amados, de eso hablaremos más a profundidad más adelante. Ahora, ¿dónde vivía Elías? Ojo con esto. ¿Dónde vivía Elías? Déjenme leerles.
porque nos vamos a sorprender. En lo que dice Profetas y Reyes, página 87. Profetas y Reyes, página 79. Miren lo que dice, Profetas y Reyes, página 79. ¿Dónde vivía Elías? Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel, alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida. Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino ante él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Elías oraba desde allá, desde el lugar de donde él vivía, desde ese lugar apartado en las montañas, en el campo. Se retiró y desde allí veía lo que estaba pasando y desde allí venía y amonestaba al pueblo y volvía. Pero él no se mezcló con el pueblo. Él veía desde afuera lo que estaba pasando. Y dice que la oración de Elías fue contestada. Elías dijo, Señor, por favor, haz algo. Mira a dónde están llegando tu pueblo. Mira la iglesia, a dónde ha caído. No puede ser que este pueblo santo, este pueblo que ha sido apartado, escogido, un pueblo peculiar, un pueblo diferente a todas las demás naciones, esté siguiendo las mismas prácticas de las naciones que los rodean. ¿Cómo es posible que hayamos caído de esta manera? Él escuchaba la música que se tocaba en las iglesias del pueblo de Dios. Él se espantaba y oraba, Señor, manda a alguien, manda a alguien. Y el Señor le respondió, ¿estás orando para que mande a alguien, Elías? Pues tú vas a ir. Yo te voy a mandar a ti. Tú vas a ir. ¿Y dónde vivía Elías? Vivía allá en un retiro, en las montañas, en el campo. Escuchen, miren, mis amados, una cita más. Esto es emocionante, yo me emociono. El tiempo se fue, pero regálenme en unos minutitos más. Miren, evento de los últimos días. Evento de los últimos días, página 85. En el capítulo titulado La vida en el campo. Capítulo 7, La vida en el campo, página 85. Hermanos, miren, escuchen. Bajo el subtítulo Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Gloria a Dios. Yo amo y creo en los puestos de avanzada. Miren lo que dice, página 85. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzadas. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Saben, hermanos, yo le oro mucho al Señor que me ayude a hacer su voluntad. Yo no conocía muy bien esto años atrás. Yo no lo había leído bien. Y saben, hermanos, no se puede cambiar lo que está escrito. No se puede cambiar. Y algunos podrán decir por allí, ay, ya, ya. Y como lo han dicho, ¿no? ¿Verdad, hermana Sandra? Como lo han dicho, ay, no, ya al ministro se le pegó lo de los fanáticos. Ese se volvió reformista, ese se volvió disidente. Digan lo que digan o piensen lo que piensen. Estoy leyendo lo que Dios ha escrito y ha mostrado.
El pueblo de Dios que vive en las ciudades está tan ocupado con vivir en las ciudades, en las grandes ciudades, que no tiene tiempo para hacer la obra de Dios. Están buscando dinero para aguantar en este sistema, porque hay que pagar aquí, hay que pagar allá, y solamente hay tiempo para trabajar, trabajar, trabajar. Y mientras tanto, los hijos y el pueblo se está perdiendo dentro de la podredumbre de las ciudades. No sé si ya identificaron al Elías, al tercer Elías. Ustedes pueden colocar ahí en el chat si ya lo tienen identificado, al tercer Elías, al que va a preparar el camino para el pueblo del Señor. Hermanos, que el cielo nos ayude. Que el cielo nos ayude porque el pueblo que vive en las ciudades no es el que va a amonestar. Quien va a amonestar en las ciudades son los que salgan de las ciudades, hermanos. No se puede cambiar lo que está escrito. Así piensen lo que piensen, fanáticos, extremistas, alarmistas, pero eso está escrito y Dios lo dijo. Y yo creo que la Biblia y el espíritu de profecía fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así como Elías vivía afuera en su retiro en el monte, queridos, Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todo este sistema que nos tiene atados. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude. No podemos seguir en este corre-corre. No podemos seguir en este corre-corre. Pidámosle al Señor que nos vaya alejando de esta miseria que nos rodea. Miren lo que dice. Miren lo que dice, mis amados. Esto es claro. Acá en Eventos de los Últimos Días, en la página 85. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar, de no centralizar nuestra obra en las ciudades, el ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. No sé si ya identificamos al tercer Elías. ¿Saben, hermanos? El tercer Elías ya llegó. El tercer Elías ya llegó. Y Dios lo llamó a él. Dios llamó a esa persona que se levantó en el poder y en el espíritu de Elías, en un periodo de terrible apostasía. Dios llamó a la hermana Huay en un periodo de terrible apostasía. Dios llamó al movimiento adventista del séptimo día a que se levantara el movimiento adventista del séptimo día. A su pueblo fiel, a ese pueblo fiel, Dios lo llama. A esos adventistas fieles, Dios los llama en un periodo de terrible apostasía y desobediencia, a que den un mensaje de juicio, que den una profecía. Y el pueblo real, además, será perseguido por 3 años y medio. Pero Dios lo sustentará. Dios nos sostendrá, mis amados. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. 3 enemigos se nos levantan en contra para perseguirnos, para acabarnos. La hermana Juárez sufrió mucha persecución. El pueblo de Dios, ese Elías moderno, perseguirá persecución. Se va a levantar en el poder y en el espíritu de Elías a predicar y tendrá y sufrirá persecución. Sufrirá persecución por la gente de afuera y por la gente de adentro. Más por la gente de adentro. Nuestro testimonio, mis amados, es lo más importante. Nuestro testimonio, ¿qué estamos haciendo con nuestro testimonio, con nuestra vida? Lo que comemos, lo que vestimos, lo que palpamos. La gente no nos va a seguir por lo que decimos, ni por lo que hagamos, sino por lo que somos. Tenemos gran responsabilidad, mis amados.
Esta verdad y esta responsabilidad cae sobre nuestros hombros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniéndole miedo a Jezabel? ¿Vamos a seguir huyendo? ¿Vamos a seguirle teniendo miedo a Jezabel? ¿No vamos a denunciar a Babilonia? Necesitamos denunciar. Necesitamos denunciar, mis amados, con amor, con respeto, pero con la autoridad que el cielo nos ha dado. ¿Acaso no vamos a amonestar a nuestros propios hermanos si queremos la salvación de ellos? ¿Acaso no vamos a amonestar a nuestro propio pueblo de esa adoración que que le está dando al Señor? Supuesta adoración. No, hay que amonestar, pero con amor, con respeto, pero con la autoridad que el cielo nos ha dado, porque es lo que Dios nos ha dado. Para eso el Señor nos colocó como atalayas en la casa de Israel. Que Dios nos ayude, mis amados. Que podamos ser eso, que nos levantemos con el poder y el espíritu de Elías. Porque Dios nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a eso, mis amados. Oremos. Padre bueno, gracias por tus bondades. Señor, la tarea no es fácil. Humanamente, tal vez no estamos capacitados. Pero Señor, esto no es de palabras, esto no es de letras, esto no es de los años que tenemos de teólogos, esto no es los años que tenemos de estudio, esto no es esto es la experiencia, el triunfo nos lo dará la experiencia de vida real que tengamos con Cristo Jesús y la obediencia a su palabra. Eso es lo que nos hará poderosos, fuertes, Señor. Ayúdanos, oh Padre, por la tercera persona de la deidad gloriosa, divina. Ayúdanos a caminar en tu senda. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a levantarnos en el poder y en el espíritu de Elías. Podamos levantar el altar que ha sido pisoteado. Poder restaurar el altar del Señor. Que podamos caminar como caminó Enoc en esta tierra. Como Enoc vivió en esta tierra. Y Enoc vivió en esta tierra como si estuviera viviendo en el cielo. Padre, estamos en tus manos. En tus manos está este hermoso grupo. Cada familia aquí conectada, cada amigo, cada hermano. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados, amadas. Dios me les guarde. Abracito para todos. Una feliz semana. Quedamos en la presencia del Señor.